Espero que estés muy bien. Quiero tratar hoy el tema cataratas espirituales. Durante la semana he estado charlando con la iglesia sobre la importancia del equilibrio espiritual y el ejercicio de las disciplinas espirituales en todo el proceso de la vida cristiana. Las cataratas son una enfermedad terrible que molestan el ojo de la persona con manchas que le impiden ver bien y comienza a ver borroso y se puede llegar a expandir en el ojo hasta producir la ceguera. Las personas que he conocido que han pasado por esto sufren porque sienten la impotencia en el que repentinamente miran y ahora están dejando de ver las cosas como antes era tan natural. La catarata puede aparecer como una simple gota, una pequeña manchita que se va propagando en todo el ojo. Y lo peor es que probablemente va a llegar al otro ojo tarde o temprano. Y hay que tratarlo con un proceso doloroso. Cuando hago la aplicación a lo espiritual, no es tanto por las personas que no creen en Dios o por las personas que cuando uno les habla de la fe es algo muy difícil de aceptar para ellos. Obviamente existe una ceguera espiritual, pero lo crítico que se vive en todo el mundo son cuando los creyentes están perdiendo la mirada en el Señor y comienzan a ver borroso, pero parecen todavía no entender el rumbo que llevan y comienzan a golpearse en el camino porque ya no ven bien. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es una palabra de nuestro Señor Jesús. Y esa pequeña frase, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. ¿Qué cosas? ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué debemos aprender? Dice en la versión de Reina Valera 1960, que guarden las cosas que les enseñan. Y me gusta el comentario que hace el erudito bíblico del Nuevo Testamento, A.T. Robertson. Los cristianos han sido lentos en darse cuenta de todo el valor de lo que ahora llamamos educación religiosa. La obra de la enseñanza pertenece al hogar, a la iglesia, sermón, escuela dominical, actividades de jóvenes, reunión de oración, clases de estudio, clases misioneras, a la escuela, no mezclando iglesia con Estado, pero sí instrucción moral, sino la lectura de la Biblia. Buenos libros que debieran estar en cada hogar y la lectura de la Biblia misma. Algunos reaccionan y van demasiado lejos y ponen en realidad la educación en lugar de la conversión o regeneración. Esto es errar el blanco. Pero la enseñanza constituye una parte de mucho peso de la obra de los cristianos. Así dijo Archibald Thomas Robertson. El objetivo que busco con este mensaje es que hagamos un autoexamen acerca del progreso de nuestra educación cristiana, nuestra vida cristiana y nuestra madurez espiritual. ¿Cuán comprometida está nuestra vida para Dios en Cristo Jesús? Quiero que veas tu presente. No estés pensando en el pasado y todo lo que has hecho en el nombre del Señor. Realmente eso no nos interesa. Nos interesa el presente. Porque en el pasado pudiste haber estado bien. Y hoy solo vives de tu testimonio y de tu experiencia
pero estás viviendo una crisis espiritual. Hoy, ¿cómo estás con el Señor? Cuando dice enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, esta educación que surge en la vida cristiana impacta en tres aspectos: en el conocimiento, en las actitudes y en el comportamiento. Vamos a ver un poco nada más de cada una de ellas. En el conocimiento, está escrito, orad sin cesar en Primera de Tesalonicenses 5:17, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, en Hebreos 10:25. Que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, en Salmo 77:12, y todo el Salmo 119 nos habla sobre esto. Que estos géneros en la guerra espiritual no salen sino por ayuno y oración. Así lo dijo en Marcos 9:29. Que ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza al Señor en todo momento, en todo tiempo, dentro y fuera de tiempo, según Hebreos 13:15. Que también ofrezcamos ofrendas gratas al Señor en todo momento, como Números 28:2. Que no robemos los diezmos a Dios, que demos las ofrendas en el alfolí, y el alfolí está en la casa de Dios. No está en la calle, no está en esa persona que ayudas, no, está en la casa de Dios, según Malaquías 3:10. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, Santiago 4:17. Y estos conocimientos nos dicen que debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos, como Marcos 12:30 nos lo hace saber. Y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como está escrito en Marcos 12:31. Vayan y hagan discípulos y enseñen. Leímos en Mateo 28:19. Pero ahora usted ha de estar preguntándose, ¿y por qué me dice todo esto? Porque esto es conocimiento. Y esto es lo que la educación cristiana nos ha enseñado por muchos siglos. Desde que recibimos la palabra de Dios, hemos indagado y meditado y estudiado cada una de las palabras de nuestro Señor y de las claves y los testimonios que nos dejaron nuestros predecesores en la fe. Y todo esto ya lo sabemos. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo saben mejor que el pastor. Pero, ¿qué pasa con este conocimiento? Esas actitudes deberían de verse reflejadas a través de la vida del conocimiento. Es decir, si yo me lleno de conocimiento, yo debería de permitir que la palabra de Dios se convierta en vida en mí. No es de llenarme solo de conocimiento y saberlo todo, sino de que esto realmente entre en mi vida y en mi ser y me cambie. Y ahí es donde vienen las actitudes que se van afinando en la presencia de Dios. Es por eso que el fruto del Espíritu, no los frutos, esto no es plural, es el fruto del Espíritu, que nos habla Gálatas 5:22-26, debería de dar en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a comer el fruto del Espíritu, todos estos beneficios deberían comenzar a verse reflejados en mi vida. Y ahí es donde nos aclara la palabra, que contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu.
Es decir, si yo estoy aprendiendo el conocimiento de la palabra de Dios en espíritu y en verdad, yo debería en verdad y en espíritu reflejar esto. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Y esto lo dice porque hay muchos que pueden tener años estudiando la palabra de Dios en la iglesia. Y pueden llegar a tener 5, 10, 20 años en la iglesia. Y siguen sin reflejar las actitudes del reino de Dios en sus vidas. Y de repente llega un neófito, llega un bebé que acaba de entregarle su vida a Cristo. Y en menos de un año, ¡wow! ¡Qué vida para impactar! Y comienzan a ver entonces esas vanidades entre líderes, que yo tengo esto, que yo hice lo otro, y quieren empezar a sacar aquellas cosas solo para quedar bien con el pastor. O simplemente se irritan los que ya tienen más tiempito porque el nuevo está escalando más rápido que ellos. ¿Ves qué tremendo lo que nos muestra la palabra de Dios? El comportamiento entonces, tras el conocimiento adquirido, el fruto del Espíritu en mi vida, como yo hago las cosas, debe de afectar el comportamiento. Por eso hablamos diferente. Te pregunto, ¿eres conocido en tus círculos porque hablas diferente? ¿Porque te vistes diferente? ¿Porque educamos diferente a nuestros hijos? ¿Porque nuestras aspiraciones no son como las de todos? ¿Porque nuestra música suena muy diferente a otros? ¿Porque reaccionamos de forma diferente ante las circunstancias? Y hasta porque pensamos de manera diferente. ¿Tú eres diferente de tus círculos? ¿O eres igual que ellos y te confunde fácilmente como uno de ellos? Y cuando digo de ellos, estoy hablando de los seculares, de los que no han procedido al camino de la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Si tú tienes conocimiento y tienes supuestamente el fruto del Espíritu en tu vida, tu comportamiento debe ser diferente al de los demás. Pero si tú sigues escuchando la misma música, si tú sigues usando las mismas palabras vulgares como los demás, si tú sigues viendo los mismos programas de desnudos y qué sé yo, si sigues con la misma vida que has tenido como si nada ha pasado por ti, hay un problema. Y si dices ser cristiano, eso todavía lo hace más difícil. Hemos llegado entonces a lo que se conoce como cristianos discordantes. Cuando no demostramos ese comportamiento que nos hace diferentes a todos los demás, cuando no somos esa luz ni esa sal para este mundo de la que Cristo Jesús nos habló, significa que algo no está funcionando como debería en ti. Si no hay madurez espiritual, algo no está trascendiendo, pese a tener el conocimiento y a proferir de ser algo que no eres. Sabes, aquí es como cuando alguien dice, yo voy a la iglesia y entregué mi vida a Jesús. Y la persona te queda mirando así como dice, ¿hace cuánto hiciste eso? Yo tengo como 6 años de ir a la iglesia y de haberle entregado mi vida a Jesús. Y la persona se queda horrorizada de lo que está diciendo. Porque sabe que tu testimonio no va con tus palabras. No va con lo que dice la Biblia de quién tú debes de ser para llamarte como cristiano o un seguidor discípulo de Cristo. Eso sería un horror para cualquiera que quiere evangelizar. Y estos cristianos discordantes
tienen una tasa muy alta en las iglesias de nuestros días. Tenemos iglesias de cantidad de gente que dice ser cristiano, pero escucha una cosa, habla una cosa y vive otra. Y yo espero que tú no seas uno de esos. Y si lo eres, es un buen momento para que cambiemos las cosas, para que cambiemos el rumbo de nuestras vidas. Volviendo otra vez a ese Mateo 19:20, el Señor dice que vayamos y hagamos discípulos en todo lugar y que le llevemos al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que les enseñemos a cumplir todas las cosas que les he mandado. Pero, ¿cómo vamos a enseñarles? ¿Cómo vamos a discipularlos si somos cristianos discordantes? Que no tienen peso, no tienen valor, no tienen ese testimonio como para decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo de Jesucristo. Y sin tener que decirlo, la gente sabe que lo eres. Sin tener que evangelizarlos, la gente queda impactado un minuto delante de ti porque siente que le transmites que tienes a Dios en tu vida. Y es que cuando vamos a Dios y vamos a su presencia, ocurre como pasó con Moisés. Nuestro rostro brilla, nos vemos diferentes, nos sentimos diferentes, nos oímos diferentes, hablamos diferente. Y si estas cosas no surgen en la iglesia, ya vas a ver qué importante es la congregación de los santos en el templo donde se reúnen los creyentes a hacer iglesia. Permíteme mostrarte el caso del creyente neófito o el bebé, es decir, el que acaba de conocer a Dios. En el gráfico de barra vas a ver dónde está leer la Biblia, dónde está meditar. Estas son disciplinas espirituales. Hay muchas más, pero estas son algunas de las más populares. Leer, meditar, estudiar la Biblia, orar, congregarse, diezmar y ofrendar, servir, evangelizar, ayunar. Como te dije, hay más. Mira, por ejemplo, dónde está leer la Biblia para alguien que viene empezando. Muy poco. Meditar casi no existe, menos estudiar la Biblia. Orar comienza ahí sus primeras palabras, pero no falta la iglesia. La iglesia es como esa columna de respaldo para su fe. Esa comunión es la que le permite seguir adelante. Luego no diezma, obviamente no se siente capaz de servir, menos evangelizar muy abiertamente, pero a veces se atreve porque ha sentido algo tan delicioso que anima a otros a hacerlo. Y el ayuno ni se diga, no existe. Pero ¿qué pasa con el creyente que va creciendo? Que ya no es un bebé, es un párvulo. Es ese niño. Mira, comienza a leer más la Biblia. Comienza a meditar un poco, a estudiar un poco, a orar un poco más. La iglesia allí está para él siempre. Y ya se animó a diezmar y ya le dan ganas de servir y apoyar y quiere evangelizar, aunque todavía no logra el ayuno. Eso es muy avanzado para él. Y vas a ver que ahora es un puberto, ya es un adolescente. Y comienza a sufrir por el evangelio y quiere leer más, quiere meditar más, quiere estudiar más la Biblia, está empezando a orar más y vas a ver que ora más y lee menos, pero ahí está en la congregación. Y ya comienza a diezmar, a servir, a evangelizar y ya se está lanzando con el ayuno. Mira qué bonito, no sé si tú te identificas. ¿En cuál creyente estás tú? El creyente ahora joven ya agarra más cancheo, tiene más, sociabiliza más, quiere entregarse más al servicio, diezma, ya tiene más práctica en el ayuno y mira la importancia de la iglesia. Y aquí es donde viene ahora el creyente maduro, donde
todos deberíamos anhelar estar. Ya es este hermano que influye en otros, puede ser un maestro, puede ser un líder, puede ser un ejemplo para otros, ya es un discípulo de Cristo y puede llegar a mostrar con más madurez y temple el ejercicio de los dones espirituales. Mira cómo lee la Biblia. Mira cómo está meditando en ella, cómo estudia la palabra de Dios, encuentra el equilibrio, ora, va a la iglesia, diezma, sirve, evangeliza, ayuna. ¡Qué calidad! Quiero aclarar esto. Es cierto que yo estoy enseñando, yo te estoy hablando en este momento, pero no quiero decir que yo me las sé todas, que yo estoy en los niveles más altos. Obviamente, yo ya soy un cristiano maduro y he trabajado mucho en las disciplinas espirituales y lo sigo haciendo como desde el primer día. Y nuestro anhelo debería ser estar aquí, tener la ancianidad espiritual en el Señor y tener ese equilibrio total. Pero sabemos que es difícil y requiere ejercitarse en la fe. No puedes seguir diciendo que eres un cristiano, pero no te ejercitas en las disciplinas espirituales. Lees 99% de Biblia, pero no la estudias. No vas a meditar si no estudias la palabra de Dios, menos si no la lees. O eres como tienes 7 años ya en la iglesia y no faltas a las reuniones, pero sigues quedándote solo con el mensaje dominical o la reunión de los miércoles por la noche. Si estas disciplinas te cuestan, está bien, porque tienes que ejercitarte y tienes que activar ese hombre en el espíritu de la fe en Cristo Jesús. Y tiene que costarte, porque no es normal que hagas esto. Y esto solo lo vas a hacer con entrega, con decisión. Todos quisiéramos estar aquí. Yo quisiera estar ahí, pero no llego ahí. Me falta todavía. Y tenemos que sufrir el evangelio. Tenemos que entregarnos a la oración. Tenemos que entregarnos al estudio, a la meditación, a la iglesia, al diezmar, al servir, al evangelizar, ayunar. Pero ¿qué pasa cuando tu mirada está siendo afectada por las cosas espirituales? Quiero mostrarte otra gráfica. Esta es la anomalía del cristiano X. Y esto no debería de estarte ocurriendo si te está pasando. Conozco cristianos, y yo estoy seguro que tú también, que cómo conocen la Biblia, cómo la leen, cómo meditan en ella, y te comparten cosas hermosas. Y cuando oran, wow, qué impactante. Pero cuando se refiere a iglesia, es casi inexistente en su vida. Es muy probable que te diga, yo no me congrego, yo no creo en iglesias. Yo soy iglesia en mi casa, invoco al Señor. Y vas a ver que entonces obviamente no diezma, porque si no cree en la iglesia, significa que no va a entregar sus recursos, o llega ya de vez en cuando, y cuando llega entonces logra diezmar u ofrendar algo. Y si no pertenece a la comunidad de la iglesia, de la gente que se reúne en el templo para hacer iglesia, entonces menos va a estar sirviendo porque no llega. Y tú puedes pensar, wow, esta persona debería ser el líder, esta persona podría ser el pastor, esta persona podría ser esto. O cuando estamos en las reuniones de liderazgo, quiero que sepas que hay mucha necesidad en la casa de Dios, pero los obreros son pocos. Y cuando pensamos en esos vacíos donde se necesita un líder,
Muchas veces vienen estas personas a nuestra mente, pero no podemos tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque su comportamiento, porque su discordancia nos está diciendo no me tomen en cuenta. No estoy disponible, no voy a ir a la iglesia y si me meten en algo, voy a quedar mal. ¿Por qué? Porque no cumple la disciplina espiritual de congregarse. Puede leer muy bien la Biblia, puede estudiar la Biblia y te la puede explicar riquísimo. Puede orar y sentirse la presencia de Dios, pero tiene una crisis espiritual. Hay disciplinas espirituales en su vida que están mostrando que tiene cataratas en sus ojos y está dejando de ver las cosas como está escrito. Las cosas que aprendió desde el inicio, esas no las vamos a terminar, hermanos, sino hasta cuando venga el Señor y seamos con Él maduros, completos. Necesitamos mantenernos en las disciplinas espirituales. Necesitamos mantenernos ocupados en la comunión los unos con los otros. Mantenernos en las disciplinas espirituales sin importar cuánto tiempo y experiencia y conocimiento hay alcanzado. Si menospreciamos las disciplinas espirituales, nos complicamos seriamente. Si tú dices, a mí no me interesa la iglesia, yo creo en el Señor, pero no creo en la iglesia. Estás diciendo que no crees en el cuerpo de creyentes que se reúnen en el nombre de Jesús. Y si no crees en ese cuerpo de creyentes, que la Biblia asegura forman parte del cuerpo de Cristo Jesús, que Él es la cabeza, significa que tú estás menospreciando también a Cristo. Imagínate que el esposo llega donde su esposa y le dice, oh, mi amor, cuánto amo tu cabeza, cuánto amo tu pelo, cómo quiero tus ojos, tus labios, wow, tu piel es preciosa, qué hermosos cachetes, pero del cuello para abajo no me gustan nada. ¿Te imaginas? Seguro que no cena ni duerme por unos días en la cama y a saber qué más le puede pasar. Y de esta manera, cuando perdemos el equilibrio en esas disciplinas, vas a tener daños colaterales y directos impactantes. Y vas a saber que vas a entrar en una crisis donde te vas a sentir estancado, te vas a sentir inconforme, te vas a sentir que sabes tanto, pero ¿qué pasa ahora? Que ¿por qué no arrancas el ministerio? Y etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, muy sencillo, dejaste de hacer las cosas esenciales. Es por eso que debemos de preocuparnos y ocuparnos en las situaciones que vivimos como creyentes. Yo sé que el afán, sé que las necesidades, la adversidad, la enfermedad y otro montón de circunstancias muchas veces impiden el querer hacer estas cosas. Pero eso es parte de nuestra naturaleza. Ese viejo hombre que no quiere hacer las cosas que sabe que tiene que hacer. Y cuando tú permites que esa catarata no te la curas, no te la sanas, no te la cuidas, comienzas a perder el rumbo de tu vida cristiana. Y se ve en tu comportamiento. Hermanos que saben que tú eres talentosísimo, con muchos dones en la iglesia. Eres una persona muy importante, solo de verte se siente aquella cosa tan rica. Pero saben que no te interesa la iglesia. No eres parte de los proyectos. Hay algo que está mal en ti. Oswald Chambers es uno de mis autores preferidos. Es más fácil servir a Dios sin una visión. Más suave trabajar para Él sin un llamamiento. Porque entonces no tendrás que molestarte por lo que Él exige. Tu guía será el sentido común, cubierto con una capa de sentimiento cristiano. Pablo dijo, yo he experimentado tantas cosas en la fe,
pero prosigo al santo llamado, prosigo a la meta. No me detengo como que ya lo alcancé. Sigo adelante. En el que está teniendo las cataratas es la conmiseración, la justificación y la desobligación como creyente, no solamente con el Señor, sino también con la comunidad, en la familia de la fe. Tenemos que cambiar nuestra situación. Y esto depende solo de ti. Dios no te va a obligar a orar. Dios no te va a obligar a ayunar. Dios no te va a obligar a que vayas a la iglesia. Dios no te va a obligar a que hagas una vigilia. Esta debe ser una necesidad en ti, no una obligación. Tal vez al inicio cuando lo estamos haciendo. Ay, tengo que estudiar la Biblia. Ay, tengo que ir al discipulado. Oh, tengo que levantarme más temprano para interceder. Ay, no, ya me pagaron y no quiero diezmar. Yo lo he pasado. Y te aseguro que nuestro pastor también. Y cada uno de muchas personas que conocemos maduros en la fe. Pero no importa tu pasado. Importa quién eres hoy y cómo está dedicada tu vida al Señor. ¿Cómo está tu educación cristiana? ¿Te estás discipulando? ¿Estás evangelizando? Y si ya terminaste, ¿qué sigue para ti? ¿Qué estás haciendo hoy por el nombre del Señor? ¿O ya te crees que lo lograste todo y no me hace falta ir a la iglesia? Estoy más bendecido cuando invoco al Señor en mi casa. Si tú te identificas con estas cosas, tienes cataratas espirituales. Tienes que arrepentirte y empezar de nuevo. Dejarte pastorear, dejarte discipular. Empezar otra vez. Ser humilde. Dejar a un lado todo lo que sabes. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era un rabino de rabinos, capacitado por uno de los mejores rabinos de su tiempo, y estimó todo como basura por el conocimiento de Cristo. No te la creas, no te llenes de vanidad. ¿Estás listo? Necesitas cambiar eso ya. Oremos. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón si me he convertido en un ocioso. Señor, si he perdido el primer amor por congregarme, crea en mí esa necesidad otra vez. Señor, te pido que perdones mis pecados, mi soberbia, mi orgullo. Señor, que sanes mis heridas. Quizá por lo que me pasó ahora soy así. No quiero estar viviendo del pasado o de lo que yo hice antes. Quiero gozar ahora en ti, servir, ofrendar mi vida, darme a los hermanos, entregarme a ti, Señor. Así como tú lo diste todo por la iglesia, porque amas la iglesia, amas tu cuerpo. Señor, permíteme ser sano de mis cataratas. No quiero seguir viendo borroso más. Señor, así como dijo Bartimeo. Señor, por favor, que recobre la vista. Aleluya. Amén y amén. Jesús te ama. Que tengas una excelente semana.